Bueno, nosotros estamos empezando la campaña de alguna manera para visibilizar esta unidad que se da en el marco de las elecciones que vamos a tener el 11 de agosto de la Central Autónoma, la Central de Trabajadores Autónoma de la Argentina, ¿no? Y bueno, esto es una elección nacional, donde a nivel nacional es el compañero Cachorro Godoy, candidato a secretario general. Y acá en Formosa, bueno, los compañeros de ATE, me eligieron a mí, me dijeron que yo tenía que estar encabezando la lista de la CTA, así que bien, le estamos poniendo el cuerpo para ver cómo sale, buscar la unidad de la clase trabajadora, de todos aquellos sectores que están afectados y que fuimos afectados por mucho tiempo con estas políticas que se vienen desarrollando, llevando adelante con diversos gobiernos, que siempre los que salimos perdiendo es la clase trabajadora, y por lo tanto queremos tratar desde la unidad, ver cómo ayudamos por lo menos a plantarnos ante los sectores concentrados de la economía, para ayudarles a los que llegan al gobierno, si es que lo requieren, porque también está eso, a veces nos llegan con algunas propuestas y después cuando cambian al llegar al poder, y nosotros quedamos siempre zapateando en el aire. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que tienen? Y nosotros yo creo que lo fundamental es salario universal, por ejemplo, que eso lo vienen discutiendo muchos sectores políticos, sectores sociales. Nosotros como CTA lo habíamos planteado hace bastante tiempo, porque nosotros vemos que la desocupación es algo muy lacerante para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, por sobre todo aquellos trabajadores y trabajadoras desocupados, y nosotros tenemos que llegar ahí, y además tratar, me parece como propuesta, en el caso mío en particular, yo creo que esto no tiene solución si no tiene una organización social seria y consciente de lo que vamos a hacer. Yo creo que acá hay sectores que tenemos que entender que el gobierno, una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. Yo creo que el poder está concentrado en algunos lugares y tenemos que ver desde las organizaciones sindicales quién es realmente, porque el poder, cuando uno dice poder, tiene nombre y apellido, tiene rostro ese poder. Son los tipos que sacaron 400.000 millones afuera en los paraísos fiscales, son los que contrajeron la deuda, por ejemplo, de 44.000 millones de dólares y no sabemos dónde está. Son los tipos que le permitieron a Vicentín robar, si se quiere, que yo creo que esa es la palabra, tanto dinero y después nosotros decimos, ¿por qué nos falta el salario en salud pública? ¿Por qué falta el salario en los docentes? ¿Por qué falta aumentar el salario? ¿Por qué hay compañeros que ganan 10.000, 12.000 pesos? Yo creo que tenemos que empezar a vincular los 12.000 pesos de un trabajador municipal que hace el mismo trabajo que está haciendo alguien en Capital Federal con esa fuga de capitales. Yo creo que si no empezamos a relacionar y empezamos a ver con claridad esas cosas, nosotros no vamos a resolver. Yo creo que venimos del proceso democrático, ya 38 años de democracia, y nosotros estamos parados en la misma baldosa sin poder avanzar. Siempre somos los trabajadores, las trabajadoras, el pato de la boda, y somos los que tenemos que poner el cuerpo para seguir, para ver cómo subsistimos en el marco de esta realidad concreta. Así que bueno, en ese sentido, yo creo que tiene que haber mucho esfuerzo de todas las organizaciones integrantes de la CTA en esclarecerle a sus bases sociales de quién es realmente el responsable de esta situación de injusticia, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la situación de los trabajadores estatales del interior? No, del interior es lo que siempre hablamos, ¿no? Yo creo que es lo que le decía recién, para ejemplificar con el 12.000, 15.000 pesos de salario, yo creo que con eso uno está describiendo todo. Yo creo que ahí hay una injusticia muy grande, hay una violación al derecho elemental, al derecho humano elemental, que es el derecho a alimentarse con su familia, con sus niños, y con 15.000, 20.000 pesos es muy difícil que una familia se pueda llevar el sustento diario suficiente a su casa. Entonces yo creo que esas son las cosas que se tienen que modificar, y no solamente nosotros como organización sindical, como organización de los trabajadores y las trabajadoras tenemos que poner énfasis en eso, sino también la clase política, porque cuando se enajenó el patrimonio nacional, que si bien es cierto, Macri nos endeudó 44.000 millones de dólares, Menem también nos dijo de que revolución salarial y la revolución, y después había una frase muy conocida, revolución productiva y salariazo, esa era exactamente, y después que iba a defender el patrimonio nacional y que no iba a pagar la deuda. Eso era porque en eso se radicaban los 12 puntos de la CGT. Y cuando Menem llega al gobierno, lo primero que nos dicen es que hay que achicar el Estado para agrandar la nación. Y achicar el Estado para agrandar la nación significó
que privatizaron aerolíneas, los ferrocarriles, YPF, las cajas previsionales, les dieron a FJP para que con los aportes de los trabajadores hagan negociado otros, y eso cuando levantaron la mano en la Cámara de Diputados y Senadores, nosotros como clase trabajadora tenemos que saber también de que son los vecinos nuestros los que levantaron la mano. No son no es el gerente de Bill Gates, no, es un diputado nacional puesto por los ciudadanos en Formosa, es un senador nacional puesto por los ciudadanos en Formosa o por los ciudadanos de Salta, son nuestros vecinos que con su actitud entregaron el patrimonio nacional y hoy tienen que, no sé si hacerse una mea culpa, que es mucho país, pero por lo menos que ayuden a recuperar lo que se entregó y los resultados los tenemos a la vista. Se entregó el patrimonio nacional y resulta que nosotros estamos peor. Eso. Bueno, por último, están por realizar algo el día lunes también. El día lunes, sí, también que tiene que ver con esto que le decía de la recuperación de lo que se había entregado, las vías navegables, por ejemplo, que hay un montón de, mucha gente va a venir Colorado y Sassi el 11 para, también queremos hacer una movilización cerca del río para tratar de visibilizar y de poner en discusión estas cuestiones que tienen parte de los bienes comunes, los bienes de todos. Y en ese sentido yo creo de que nosotros tenemos que ayudar y tenemos que amplificar esa idea que está prendiendo en toda la Argentina, digamos, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, las organizaciones gremiales, que empiezan a decir tenemos que recuperar la soberanía nacional. La soberanía nacional significa también la recuperación de las vías navegables. El canal, por ejemplo, el caso del Paraná, para tener salida al mar y esas cosas que son necesarias, y además es necesario que el Estado ponga control en lo que se saca por las vías navegables, porque en realidad lo que nosotros decimos, lo que nos dicen las personas que más investigan y que más conocen el tema, es que se están fugando 55.000 millones de dólares vía Paraguay, Paraná y después Montevideo, y que el Estado argentino no tiene ningún control. No tiene ningún control. Eso, había unos ejemplos los días pasados que denunciaron que llevaban 2.500.000 toneladas de cosas. Una cosa así, no sé si tanto puede entrar en esos buques, pero digamos que después, cuando llega a destino, había un 70% más de carga que no estaba denunciada en el país. O sea que son maneras que tienen de evadir, y esa evasión no es otra cosa que después la tiza que falta en las escuelas y el algodón que falta en los hospitales. Yo creo que tenemos que empezar a mirar más arriba como clase trabajadora y plantarnos de otra forma, porque de lo contrario ya con 38 años de democracia nosotros estamos parados en un 50% de pobreza, y dentro de esa pobreza hay una enorme cantidad de personas, de niños, de niñas, de hombres y mujeres que están por debajo de la línea de indigencia. Entonces eso debemos ser nosotros, los pobres, los trabajadores, los empobrecidos por un sistema injusto, quien nos sacudimos y decimos no estamos de acuerdo con esto, no vamos a estar de acuerdo, y vamos a empezar a plantear y vamos a empezar a desnudar todas aquellas estructuras y todas aquellas personas que tienen responsabilidad en lo que nos está pasando, porque lo contrario es como que siempre es como que le tiramos trompada al aire, ¿viste? Nunca damos claridad en el sentido de identificar cuáles son las estructuras que nos hacen sufrir tanto, ¿no?